Hola, buenas. Bueno, voy a intentar explicar un poquito el tema que estamos viendo, que habéis trabajado un poquito esta semana en casa. No tengo muchos materiales aquí, tampoco puedo salir a comprarlos. Entonces voy a intentar hacer un resumen un poquito del tema, las cosas más importantes que tenemos que memorizar, que tenemos que aprender, que tenemos que intentar recordar, perdón, y que tenemos que saber. Aparte de eso, esta semana pues os he enviado las actividades que habéis hecho y para la semana que viene tenéis que hacer el trabajo de los conquistadores o de los reyes indígenas. Si está la plataforma Aules habilitada, subís el trabajo directamente. El trabajo, digamos, de los conquistadores y el trabajo que habéis hecho esta semana. Para tenerlo todo en una carpeta donde pondrá tareas. Esperamos que se abra a partir del 27. Eso estamos esperando. Bien, esto, como sabéis, es para segundo de la ESO. ¿Y qué hemos visto? ¿Qué tenemos que saber? Primero, estamos hablando del descubrimiento de América, que sabemos que fue Colón el que comenzó el descubrimiento. Es una persona, digamos, que pudo equivocarse creyendo que no había otro continente, pero llegó y descubrió unas nuevas rutas buscando la idea de encontrar nuevas especias para poder comerciar. Sabemos que llegó a la isla de Guanani, que después empezó un proceso, digamos, de conquista y fue muy importante. Es, digamos, la persona más importante. Posteriormente hubo otros conquistadores. Podemos encontrar Hernán Cortés y Francisco Pizarro. Hernán Cortés lo hemos visto en clase, se ha explicado, conquistó gran parte del imperio azteca, se hizo alianzas con los mayas y podemos decir que al final mató al rey Moctezuma. El segundo gran conquistador que tenemos que recordar es Francisco de Pizarro, que fue también con Diego Almagro, con la conquista sobre todo del imperio inca. Se enfrentó a ellos y al final también acabó matando al rey inca llamado Atahualpa, que se enfrentó también a su hermano Huáscar y hubo digamos, después una guerra interna entre españoles por el reparto de las riquezas. Sabemos que los conquistadores españoles, la mayoría de ellos eran pobres, venían de Andalucía, de Extremadura, querían conseguir oro, nuevas tierras. Incluso creyeron que los reyes indígenas vendrían cubiertos de oro completamente. Posteriormente, vamos a ver cómo era la sociedad que se encontraron. ¿Cómo era la sociedad que se encontraron los españoles? Pues una sociedad que estaba formada principalmente por indígenas, los nativos americanos, y que ellos fueron construyendo poco a poco hasta crear una pirámide, como hemos visto en todos los temas. En la parte superior estaban los españoles, posteriormente estaban los criollos. Los criollos son españoles que han nacido en América, pero son hijos de gente que viene de la metrópolis, es decir, de España. Después nos encontramos a los mestizos, que son españoles, que se han mezclado con los propios indígenas. Después tenemos a los indígenas y después tenemos a los zambos. Los zambos son una unión entre indígenas y personas de color. Estas personas de color que venían de África eran cogidas muchas veces como esclavos y llevados al continente para trabajar en los campos. Campos importantes para la agricultura donde los españoles querían producir y querían obtener riqueza. Después podemos ver en la parte inferior que había sistemas de gobierno. El principal eran los virreinatos. Los virreinatos son división del territorio que iban conquistando los españoles y lo dividieron primeramente en dos y después en cuatro. Virreinato de Nueva España, Virreinato de Perú y después hicieron dos más. El de Nueva Granada y el Virreinato de La Plata. ¿Cómo gobernaron los españoles? Los españoles gobernaron de diversas formas. Primero, crearon un Consejo de Indias, que es una especie de ministerio. Desde España controlaban todo lo que pasaba en América. Una especie de ministerio como el Ministerio de Salud, que está muy de moda, o el Ministerio de Defensa, que hay en España. Para todos los asuntos tratados en ese consejo. Después crearon un sistema de encomiendas. ¿Qué es el sistema de encomiendas? A un español, un conquistador, le daban unas tierras y tenían hasta 50 indios que podía dominar, podía controlar. Es un sistema parecido a la esclavitud, que a cambio de trabajar en sus tierras, el encomendero le enseñaba la religión cristiana, católica, cómo tenía que comportarse, lo evangelizaban. Después, si se portaban mal, también había otro sistema más duro todavía, sistema de mitas. Esa persona, esos indígenas que habían intentado rebelarse, lo llevaban ¿a dónde? A las minas de Zacatecas, de Potosí, donde eran metidos prácticamente o a trabajar todo el día, 10 horas picando piedra. Aparte de eso, podemos hablar que había otro sistema, las audiencias reales, que eran sistemas para impartir justicia, y se empezaron a crear ayuntamientos. Podemos ver aquí que las consecuencias de esa conquista van a ser diversas. Primero, los españoles acabarán con la cultura indígena. Eliminarán alguna de sus lenguas, gran parte de sus costumbres, dominarán la población.
también España sufrirá digamos, un cambio importante y se transformará en una gran potencia mundial, con un montón de territorios, expandirá su religión, que prácticamente toda América Latina será católica, expandirá la lengua y venderá mucho a la península procedente de América, de las minas de Potosí, etc. También habrá consecuencias de productos nuevos. Vendrá el cacao, el café, vendrá el tabaco, la calabaza, el tomate, el maíz, productos que vienen de América y que nosotros continuamos consumiendo. Respecto a otras consecuencias que podemos decir es que se producirá también un lazo que se ha mantenido con digamos, un pasado cultural que une tanto a España con América Latina. Eso provocará también que España también tenga conflictos internos con otros países europeos que quieren sus posesiones, quieren sus tierras, y también problemas en América porque después los pueblos quieren hacerse independientes. Respecto a curiosidades, que esta parte a veces siempre la digo en clase, cosas curiosas del descubrimiento, podemos decir que cuando Colón iba hacia América tuvieron que comer él y toda su tripulación ratas de los propios barcos, ya que no tenían para poder comer nada más. Que hemos visto un pequeño vídeo que cuando los indígenas se encuentran con Colón no se sabe muy bien lo que pasó. En su diario, Colón escribió que lo primero que hicieron es tocarle las barbas a los colonos porque los indígenas estaban sorprendidos. Otra de las curiosidades que podemos hablar de la conquista es que al principio creían que Colón vio luces un día o dos antes de llegar a tierra y los marineros que le acompañan decían si estaba alucinando o no, si no se estaba, digamos, creyendo que estaba mal por tanto viaje. Y otras curiosidades, cuando los españoles emigraron hacia América, al principio la gente tenía mucho miedo. Tenía miedo de salir de España e ir hacia América porque pensaban que América era un territorio formado que tenía monstruos, dragones, seres extraños, y estaban un poco asustados. Bien, más o menos son los puntos principales, un poquito así por encima, y os comento una cosa muy importante para poder aprobar. Bueno, lo voy a decir el próximo día. El próximo día diré cuál es el próximo vídeo, lo que tenemos que hacer para poder aprobar la materia. Bueno, un saludo y cuidaros y estar bien. Hasta luego.